La educación en la Edad Media y la Alta Escolástica. Bueno, la cultura en los primeros siglos. En esta época se ve el corte del rey Federico II de Sicilia, filosofía árabe y filosofía cristiana, decadencia cultural en el siglo V y el surgimiento cultural a finales del siglo VIII hasta los principios del siglo IX. En esta se ve Inglaterra septentrional, en Irlanda, en España, Italia meridional y escuelas de gramática, retórica, leyes y medicina. Se da la reconstrucción intelectual de Europa, Academia Paulatina de Carlos Magno. En las escuelas en la Edad Media, la fuerte impronta que puso la Iglesia Católica a la educación de la Edad Media es el rasgo más significativo de esta etapa histórica, asignada por el oscurantismo, aunque ya a partir del siglo IX resurgió la preocupación por la educación. A partir del siglo IX se crearon las escuelas monacales, las lecciones se daban en latín, el objetivo primario era la formación de hombres cultos para la Iglesia, con método memorístico. Sin embargo, además de la formación de religiosos, se establecieron colegios exteriores para el resto de la población. Luego surgieron las escuelas catedralicas o episcopales. En la Edad Media es posible reconocer la tarea educativa de Carlomagno. Creó las populares, donde los niños aprendían los rudimentos de la lectoescritura, pues eran pocos los que se hallaban alfabetizados, escuelas superiores y seminarios de música. Las universidades y las escuelas comunales. Las escuelas catedralicias dieron origen a la más importante institución de la Edad Media, la universidad. A partir del siglo XII se formaron comunidades de profesores para defender sus intereses frente a todos, el canciller, el obispo, el rey, etc., del excesivo dominio. La Universidad de París se deriva de las escuelas de Notre Dame, de Santa Genoveva y de la Abadía de San Víctor. Antes de fines del siglo XII, maestros de esas escuelas estaban organizados en una corporación. En 1212, Inocencio reconoció la asociación de los profesores y ordenó al canciller que se atendiera a sus recomendaciones. En 1224, Federico II fundó la Universidad de Nápoles. Poco después surgieron otras en Padua, Siena y Roma. En Inglaterra, las más antiguas son las de Oxford y Cambridge. Oxford se organizó en 1167-1168. Cambridge fue fundada más tarde por un grupo de maestros de Oxford en señal de protesta. A finales del siglo XV se contaban en Europa más de 75 universidades. La alta escolástica. La alta escolástica. La palabra escolástica designa la filosofía cristiana de la Edad Media. En los primeros siglos, Scholasticus era quien enseñaba las artes liberales. Esta actividad se desenvolvía de dos maneras: la lectio, que consistía en el comentario de un texto; la disputatio, que consistía en el examen de un problema mediante el debate de todos los comentarios en pro y en contra. La escolástica no se propone formular de nuevo doctrinas y conceptos. No se trata de encontrar la verdad dada ya en la revelación, sino solo entenderla. Se distinguen en la escolástica tres periodos. 1. La alta escolástica, que va de mediados del siglo IX hasta finales del siglo XII. En este periodo, fe y razón se consideran en perfecta armonía. El florecimiento de la escolástica, o sea, la época de los grandes sistemas escolásticos, que va desde principios del siglo XIII hasta los primeros años del siglo XIV. En este periodo, el acuerdo entre fe y razón se considera parcial. Se admite la posibilidad de que la razón llegue a resultados independientes, aunque opuestos a las enseñanzas de la fe. 3. La disolución de la escolástica, que va desde los primeros decenios del siglo XIV hasta el Renacimiento. Se caracteriza por el hecho de admitir que existen contrastes entre fe y razón, con lo cual el problema escolástico mismo acabó por vaciarse de su significado. Juan Escoto fue un estudioso franciscano de la teología, pues su pensamiento era dar solución a los conceptos más complejos que podían ser
muy simples, como por ejemplo el concepto del ser, donde él profundizaba la existencia de Dios, diciendo que el ser infinito existía. Juan Escoto centra la metafísica en 4 divisiones de la naturaleza. La primera, no es creada y es la causa de todo, es Dios Padre. Creada y creadora, es un conjunto de causas primordiales en el logos o hijos. La tercera, creada y no creadora, ese es un conjunto de todo lo que se genera en el espacio y en el tiempo, o sea, el mundo. La cuarta, no creada y no es creada, y es Dios mismo como fin y último en la creación. Como conclusión, pues las 4 naturalezas constituyen la vida divina que parte de Dios. Los dialécticos y los antidialécticos. Los dialécticos tenían mucha confianza para entender la verdad sobre la fe. Decían que el hombre, esa era imagen de Dios. Los antidialécticos, ellos afirman la superioridad de Dios por medio de los santos y los profetas. San Anselmo argumentaba la existencia de Dios así: el mundo, hay 2 cosas más perfectas de otras, o sea, más buenas que otras. Hay cosas que son sin llegar a ser perfectas en la existencia. Estos 4 componentes, como Juan Escoto, los dialécticos y los antidialécticos y San Anselmo, ellos coinciden con la existencia de Dios.